Capítulo 6. Las secuelas de la guerra. El umbral de las consecuencias y el peso del triunfo. En esta sexta entrega, la narrativa se traslada al complejo escenario posterior a la colisión, donde el eco de los vítores se entrelaza con el silencio de lo que ya no puede recuperarse. La arena, aún teñida por el rigor del combate, se transforma en un umbral donde las marcas físicas de los contendientes testifican la brutalidad del encuentro. Mientras una de las esencias en disputa comienza a disolverse en la memoria del tiempo, el vencedor debe enfrentar una fragilidad que pone a prueba su legendaria voluntad. La intervención de figuras allegadas subraya que, lejos de concluir, el ciclo de ambiciones políticas y familiares apenas ha encontrado un nuevo y precario equilibrio. La dialéctica del Olimpo: autoridad versus destrucción. El desarrollo del capítulo alcanza una densidad metafísica notable con la manifestación de una autoridad divina superior, cuya sola presencia altera la atmósfera del Coliseo. Se produce un intercambio dialéctico de alta tensión entre la preservación del orden y la oda a la guerra perpetua. Una confrontación donde las palabras actúan como herramientas de precisión para exponer las vulnerabilidades ocultas tras el mando. Este duelo de voluntades celestiales revela fracturas en el panteón, sugiriendo que el torneo no es solo un espectáculo de fuerza, sino un desafío directo a las jerarquías establecidas y a los sacrificios del pasado. El juicio crítico y el giro hacia la estrategia intelectual. En las gradas, el análisis de los observadores humanos, figuras clave del pensamiento y la milicia, ofrece una disección profunda sobre el significado de la supervivencia y el costo de la hegemonía. El debate oscila entre el reconocimiento del coraje del caído y la evaluación técnica de las fisuras que ahora presenta el triunfador. Hacia el cierre de la jornada, se anticipa una transición fundamental en la naturaleza del conflicto. La historia advierte que la próxima fase no se definirá por la potencia del impacto físico, sino por la agudeza del ingenio y la táctica, situando a dos mentes forjadas en la adversidad ante un tablero donde cualquier error podría significar la ruina definitiva.